son muy frecuentes, ¿ok? Listo. Y también con respecto a algunos puntitos importantes de hemocultivo, mielocultivo y coprocultivo. Vamos a tratar de esto, de hacer esto súper rápido. Y se los voy a resumir todo esto en esta lámina, ¿ok? Listo. Primero, infecciones del tracto urinario. Esto es muy frecuente. Principalmente en quienes creen que se presentan más, en hombres o en mujeres. Bingo, en mujeres. Esto tiene que ver mucho con la anatomía de la persona. Ay, no, esperen, ya empezaron la grabación y ahora sí. Listo. Entonces, por la anatomía, por la distribución. ¿Quiénes tienen un miembro expuesto y quienes al momento de las relaciones sexuales, pues al momento del coito, hacen un penetramiento de este miembro que estuvo expuesto a miles de contaminantes a una cavidad interior, ¿verdad? Por eso mi profesor de anatomía, el doctor Kiyohara, siempre decía, las mujeres están en desventaja. Ok, eso va por ahí, por un lado, con respecto al contexto anatómico. Número 2, mujeres, ¿por qué? Justamente las mujeres, como van a ver en la parte de epidemiología, van a tener mayor frecuencia con respecto a la adquisición de estas infecciones de transmisión sexual o el desarrollo de estas en picos de vida. Principalmente al inicio de las relaciones sexuales y es más frecuente al momento del embarazo, los varones también al momento de picos extremos de la vida. Por ejemplo, cuando son bebés y también cuando están en la sexta década de la vida, es decir, a los 60 años. Y esto debido justamente a anomalías prostáticas, como ustedes ya saben, conocen y han visto en medicina, ¿no? Listo, entonces en recién nacidos, por el pañalito, por ahí es bastante frecuente también otra patología como la dermatitis del pañal, también la van a estudiar en neonatología. Ok, y van a entrar al mundo feliz, no, ya no van a llorar. Listo. Entonces, principalmente en quienes, en mujeres jóvenes, en niñas, al inicio de las relaciones sexuales, por ahí hay jóvenes que inician las relaciones sexuales como a los 14, 15 años, entonces ya saben por el motivo anatómico, pueden ser más propensas a adquirir estas infecciones de transmisión sexual, el sexo femenino. En los varones, en los 2 picos de la vida, recién nacidos y sexta década de la vida. Les preguntan, responden eso, tienen su puntito. Listo. Y en el embarazo, y ojo, cuidado que en el embarazo hay ciertos agentes etiológicos que pueden ser generadores de una ruptura prematura de membranas, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Sigamos. Allá, con respecto a la anatomía, la clasificación. La clasificación va a ser con respecto a las vías urinarias de acuerdo a su ubicación, o altas o bajas. Si son altas a nivel superior, vamos a encontrar a los riñoncitos. ¿Cómo se va a manifestar esto? Con una pielonefritis. A nivel bajo, que vamos a tener órganos como la vejiga, la uretra, la próstata, en el caso de los varones. Recuerdo que una vez le preguntaron a mi compañera, ¿será que, le dijeron, doctora, ¿será que las mujeres tienen próstata? Y ella respondió, silencio, patita de grillo. Les pregunto, ¿las mujeres tienen próstata, chicos? Oh, mi Dios, patita de grillo. Chicas, ¿dónde está su próstata? ¿Nadie responde? ¿Me escuchan? Ok, gracias, Paola. No, Muy bien, listo. Gracias, Nicole. Gracias, Paola. No, las mujeres no tienen próstata. No lo duden. ¿Ok? Los varones tienen próstata. ¿Ok? Entonces, en el caso de los varones, esta infección del tracto urinario podría llegar a generar una prostatitis. En el caso de la uretra, sería una uretritis. Y en el caso de la vejiga, pues sería algo conocido como cistitis. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí estaría la afectación y aquí estaría la distribución anatómica. ¿Y en qué va a estar en relación? A la anatomía. Posición anatómica superior e inferior. Abajo tenemos la vejiga, la uretra, la próstata y en el nivel superior tenemos a los riñones o nivel alto. Entonces, podríamos clasificarla como una infección del tracto urinario alta, una infección de las vías urinarias, perdón, una infección de las vías urinarias altas o bajas. Así como también vamos a ver más adelante que esta puede ser complicada o no complicada. ¿Ok? Listo. Con respecto a las vías de transmisión, aún no hablamos de cuando hablamos de complicada o no complicada, eso lo vamos a ver más adelante. Y con respecto al mecanismo de cómo se produce esta, en un más de un 90%, y esto fue pregunta de Pasito, estos patógenos van a ascender. Estos patógenos van a ascender, es decir, vía ascendente por tracto urinario, ¿ok? Entonces, en más de un 90% es por vía por vía ascendente.
La vía hematógena no es tan frecuente. La vía linfática y la vía retrógrada son otras vías por las cuales pueden también generar estos patógenos infecciones. ¿Ok? Patógenos, como vamos a ver más adelante, principalmente Escherichia coli, este gran negativo, este anaerobio, ¿verdad? Ok. Entonces, vía ascendente. ¿Por qué? Miren acá, contaminación perivulvar y perirrectal. Por ejemplo, en las mujercitas, ¿no? Bueno, los varones no se limpian, pero en las mujercitas, al momento que van al baño, van a ver que en la clase de salud pública, no, ya llevaron salud pública, en salud pública 1, el doctor les hace este ejemplo, ¿no? De cómo, por ejemplo, en las provincias, en los distritos, tienen que enseñarles a limpiarse a las niñitas, si de atrás para adelante o de adelante para atrás, cómo es que hay arrastre de estos patógenos hacia las vías urinarias y por ende más frecuencia a la infección. Muchas veces las niñitas, como les decía en epidemiología, no saben cómo limpiarse correctamente o no son instruidas correctamente y hacen este efecto de arrastre de patógenos desde la región perirrectal hacia la parte justamente de donde está el canal de la orina, ¿verdad? Listo. Entonces, perivulvar. Ok. Y por reflujo vésico ureteral, ¿no? Ok, entonces estos son y por la uretra corta. Estos son los principales mecanismos por los cuales es más frecuente que los patógenos ingresen a la vía urinaria. Por eso más de un 90%. Ok, ¿y hasta dónde pueden llegar? Estos son patógenos como por ejemplo el Escherichia coli, que tiene como que unos pilis, que son como que unas patitas, lo que ustedes podrían comparar con un flagelo en el espermatozoide, y estos van subiendo, subiendo, así trepándose en las paredes, como una araña. La anterior vez había una por acá, ok, como una araña, ok, van subiendo. Listo, entonces, ¿qué deben saber? Los datitos que les he puesto acá, ¿no? Preguntas de pasito. El agente etiológico más frecuente. El agente etiológico más frecuente, un 85%, tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario, es decir, en un hospital como en un no hospital, pues va a ser Escherichia coli, anaerobio gran negativo. ¿Ok? Escherichia coli en un 85%, el cual posee factores como las adhesinas, el antígeno O, antígeno, ya saben que es algo extraño, algo a lo que el organismo va a reaccionar, por ende produciendo subsecuentes alteraciones de laboratorio que vamos a evidenciar. ¿Ok? Entonces, posee, por ejemplo, adhesinas, que vendrían a ser sus fimbrias, o los pilis, de los cuales vamos a ver más arriba, más adelante, el antígeno K con respecto a la resistencia a la fagocitosis. Ya saben que el organismo ve algo extraño y también puede matar por fagocitosis, es decir, de que va a enviar a que estos sean comidos, ¿no? Hay macrófagos que se encargan de la fagocitosis, que es básicamente comer, para luego convertirlo en polipéptidos dentro de este fagocito y desintegrarlo, ¿ok? O degradarlo. Sigamos. Antígeno H o flagelar para la movilidad, junto con las adhesinas, fibras para poder pegarse a las paredes del urotelio, y la propiedad de colonización, ¿no? Estos se pueden duplicar y al momento de duplicarse, perdón, generan una colonización, y es por ello que después podemos ver y evidenciar una bacteriuria de 10 al cuadrado o de 10 al cubo, y después ir clasificándola en, ya esa es sintomática, este es con bacteriuria o este es sin bacteriuria. Más adelante vamos a ver eso. Ok. Entonces, ¿para qué les puse esto? Pues más o menos para que vean cómo actúa este E. coli, ¿no? Es como cuando les hablan del H. pylori, ¿no? No, bueno, no lo confundan, pero ese es ya a nivel gástrico, y es como que yo lo comparaba con un espía, ¿no? Por su capacidad de esconderse, por su capacidad de evasión de cualquier clase de fagocitosis, por cualquier clase de destrucción, ¿ok? Listo. Era como que yo lo comparaba con un espía porque se metía dentro del epitelio, ¿ok? Listo. Listo. Con respecto a esto, mientras tanto, hay otra clase de patógenos, que puedan constituir este otro porcentaje acá y acá, tanto a nivel comunitario o a nivel hospitalario, que si bien es cierto, no es que sea patognomónico de estos, sin embargo, yo puedo pensar con algo que se le llama mapeo epidemiológico, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales siempre los doctores hablan de un mapeo epidemiológico, porque es como que quieren tener la gama de agentes que principalmente atacan a tales pacientes, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya pueden saber a quiénes va a ir más un diabético, a quién va a ir más un inmunodeprimido o alguien que consume sustancias como drogas. Entonces, de igual forma, por ejemplo, si yo pienso en un embarazo, yo puedo pensar en una Gardnerella. ¿Por qué? ¿Por qué pensaría en Gardnerella? Principalmente más adelante lo vamos a ver, porque es ahí donde tengo que poner mi mirada, como que una alerta, ¿no? Sin embargo, eso no significa de que solo voy a encontrar Gardnerella.
¿ok? Puede encontrar algún otro agente, E. coli, por ejemplo, principalmente, no porque esté embarazada. Lo riesgoso sería una gardnerera, porque podría inducir el parto. ¿Qué más? Por vía hematógena, en quien pensaría en un micoplasma hominis, por ejemplo, más adelante también vamos a ver los cultivos, las secreciones, donde estos crecen y en qué medio, lo cual sí es importante, porque imagínate que tú pones un organismo en un medio en el que no crecería. Entonces, pues tú dirías, ah, no, es un negativo, y realmente sería un falso negativo, ¿no? Ok. Cándida, por ejemplo, en pacientes trasplantados, pacientes con diabetes mellitus, a la cándida le encantan los pacientes con diabetes mellitus, a los agentes micóticos les encantan los pacientes con diabetes mellitus, o pacientes con sondas, ¿verdad? Cuando veamos la recolección de las muestras, vamos a ver que si bien es cierto, también se puede recoger de un catéter, de una sonda, sin embargo, tiene que ser aséptica, ¿no? Recién cambiada también. Hay criterios también para poder tomar la muestra la muestra de orina, ¿verdad? Ok. Staphylococcus aureus, que tendría la capacidad también de estar principalmente en catéteres o en personas con anomalías anatómicas, principalmente por vía hematógena, cuando hay esta clase de infecciones. También es importante saber cuándo un agente se va a encontrar o lo puede encontrar, o tal vez por un hemocultivo o por un mielocultivo, o cuándo lo puede encontrar en un coprocultivo, principalmente la Salmonella typhi, porque primero lo puedo encontrar, por ejemplo, a nivel de sangre, luego lo puede encontrar a nivel de biopsia de médula, o también lo puede encontrar a nivel de heces, ¿no? Entonces, biopsia de médula, digo, aspiración de médula, o sea, aspiración, ok, aspiración de médula. Entonces, rebobinemos. ¿A qué me refiero con esto? De que necesito saber en qué medio yo encontraría este agente etiológico, ¿ok? Ignoren lo de biopsia de médula, aspiración de médula. Proteus, Klebsiella, por ejemplo, a estos los podría encontrar a nivel, bueno, estos más que todo, ¿dónde está? Serían los que siempre acuérdense, serían como que los subsecuentes a Escherichia coli. Les encanta la vía urinaria, tanto a Proteus como a Klebsiella. Vayan ustedes a X, vayan a Vía Médica, donde ustedes deseen, vean videos en YouTube de las academias AMIR, siempre les van a hablar de un Proteus y de una Klebsiella como los subsecuentes a Escherichia coli. ¿Ok? Listo. Y estos son productores de ureasa. Eso muchas veces ayuda también, el saber con qué hace reacción por ejemplo, cuando estábamos viendo en ginecología, ¿no? Lo de la reacción al KOH, la reacción al test de WIF o test de aminas, ¿cuál da positivo? ¿Es una vaginosis? ¿Es una tricomoniasis? ¿Ok? Eso me ayuda bastante. Esto era lo que les decía. Esto aquí está gráficamente lo que les comentaba con respecto a la vía de ascenso, cuál es superior, cuál es inferior, tal vez aquí para que fijen un poquito más la ubicación. Aquí lo que les comentaba. Después, destruimos la Escherichia coli. Acá están la patogenia, la capacidad de patogenia por parte del Escherichia coli y su capacidad como principal agente infeccioso comunitario, tanto como hospitalario, y su capacidad justamente de invadir la vía urinaria. Y todos los antígenos que utilizaba para poder generar la colonización. ¿Para qué ingresa un patógeno a vía urinaria? ¿Con qué propósito? Va a ingresar para colonizar. ¿Ok? Listo. Ahora, con respecto a la otra clasificación que les mencionaba, con respecto a la otra clasificación que les mencionaba, vamos ahora con ustedes mismos realizar esta diferenciación con respecto a una infección del tracto urinario complicada y no complicada. Sé que muchas veces en medicina es como que algo tedioso o difícil aprendernos criterios, o porque son largas listas, o porque son muy cuantitativas, ¿no? O por ejemplo en números, o por ejemplo para aprender criterios así de laboratorio con un montón de valorcitos. Uno es por la repetición que se te queda, tanto verlo todos los años, tanto ver en casos clínicos. Dos, también puedes hacer por el método de descarte, ¿no? Lo que más te funcione a ti. Por ejemplo, lo que yo suelo hacer y lo que he aprendido a hacer es de que si tú, dale una leída a todo, y si tú ves que los criterios, uno de los criterios es más cortito que el otro, pues vete a los que más rápido te puedes aprender, ¿verdad? Sé que lo mejor sería darle relación a todo, pero es como que, como dicen, o aprendes por la fuerza o aprendes ya por la repetición, ¿ok? Entonces,
lo que yo había, cuando no le encontraba mucha relación, a pesar de esta tenerla, lo que solía hacer era como, bueno, lo que suelo hacer es buscar la lista más corta. Y por descarte, sé que lo que está acá no va a estar en esta lista. Entonces es como que me voy a lo que, si me dicen cuál no es, entonces ya sé cuál no es. Y si me dicen cuál sí es, entonces ya sé cuál sí es, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que serían, por ende, los criterios que yo tendría para que yo pueda considerar una infección del tracto urinario como una no complicada? ¿Okay? Porque ya tenemos que las complicadas, de hecho y de cajón, es ser hombre, hace que tu infección del tracto urinario ya sea complicada. ¿Ok? Entonces, complicada va a ser si eres hombre. ¿Qué más les dije? Edades extremas de la vida. Edades extremas de la vida principalmente en ancianos y recién nacidos. Ancianos porque adultos pico de 60 años. ¿Ok? Cuadros de inmunodeficiencia. Eso siempre va a ser como que un punto débil para ellos. Cuadros de insuficiencia renal, porque ya sabemos que puede llegar a generar una pielonefritis. Principalmente, ¿cómo detectamos una pielonefritis? Cuando hablamos de nitritos positivos. ¿Okay? Nitritos positivos. Al igual que en infección del tracto urinario, también vamos a tener nitritos positivos. Adquirida en el hospital, ya hablamos principalmente, adquirida en el hospital, ya sea por el catéter, por la sonda, va a ser tanto comunitario como intrahospitalario Escherichia coli. Si tiene más de 7 días de evolución con un tratamiento adecuado, porque quiere decir que está haciendo resistencia, hay algunos organismos que no hacen, que no aceptan, dada la resistencia a estos fármacos, esta antibiótico-terapia, así como también puede ser de que estés pensando en uno erróneo. ¿Sí? Una anomalía anatómica o funcional, microorganismo no común, es decir, que no sabes tal vez cómo tratarlo, o no lo has visto antes, por sonda vesical, lo que les comentaba, una recidiva en menos de un mes, o mayores de 3 infecciones al año, ¿no? Y ojo que esto podría ser un cuadro muy distinto si hablamos de niños, ¿no? Es criterio, lo van a ver también en oncología. Ok. Entonces, estas serían mis características, voy a llamarle características, más bien dicho criterios, para hablar de una infección del tracto urinario complicada. Entonces, ¿en qué pensaríamos para hablar de una infección del tracto urinario no complicada? Pues básicamente lo opuesto, ¿no? Si hablamos acá de una inmunodeficiencia, de personas con inmunodeficiencias, pues acá sería personas sanas. Si aquí hablamos de personas mayores de edad, pico de 60 años o recién nacidos, pues acá hablaríamos de personas jóvenes. Si decimos de que acá estaría considerado personas como, por ejemplo, las embarazadas, que no está acá, pero sí es. Entonces, una persona que no está embarazada, pues sería una no complicada. ¿Ok? Entonces, vamos teniendo de criterio de que si esta persona está embarazada, perdón, si tú eres varón, ya es complicado. Y si tú estás embarazado, también es embarazada, es complicado. Entonces, si no estás embarazada, esta es no complicada. Si eres joven, si estás sano, ¿por qué tendría que ser complicada? Si acá teníamos de que aquí habrían alteraciones o anomalías de la vía anatómica, acá van a ser sin anomalías estructurales o funcionales. ¿Ok? Esa sería la no complicada. Ok. ¿Se entendieron los criterios? ¿Más escueto? Sí, no, tal vez. Sí, Katy. Están llorando por ahí. Ok. Ahora, con respecto a los signos de infección urinaria, va a ser como que al comienzo un poco general e inespecífico si te vienen con, si tengo náuseas, quiero vomitar y tengo fiebre, ¿no? Es como que algo muy inespecífico si te dicen solamente eso. Pero ya te van ubicando un poquito más a raíz de ciertos signos y síntomas que hemos visto cuando vimos el primer capítulo de semiología renal, ¿verdad? Tiene que quedar muy en claro estos puntos de que es una poliuria, a diferencia de una polaquiuria, que es una oliguria, que es una anuria, una disuria y una nicturia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una poliuria, y les había dado tips, ¿verdad? Para la primera sesión, y les había dicho que hablamos de una poliuria cuando hay un aumento del volumen de la orina, es decir, que hablamos de un aumento de cuantía, ¿verdad? Ok. Lo normal habíamos dicho que estábamos hablando alrededor de 2 litros, 2000 cc. Entonces, para hablar de una poliuria estaríamos hablando mayor a este límite normal, ¿no? Que vendrían a ser 2 litros, entonces más de 2 litros, poliuria. Ok. Mientras tanto, no confundamos este término con una polaquiuria. ¿Por qué? Porque en la polaquiuria hablamos de una micción frecuente. Voy al baño muchas veces,
Pero ¿qué pasa? Cuando llego al baño, hago poquito. Poliuria, ¿ok? Poliuria, poliuria. No se vayan a confundir. Oliguria, por otro lado, vendría a ser lo contrario de la poliuria. Poli, oli, poli, oli. ¿Ok? Listo. Entonces, es como que tú dices, soy políglota, hablo muchos idiomas, ¿ok? Más de 5 idiomas, políglota. De igual forma aquí, hay un límite. Ese límite es 2 litros. Poli hacia arriba, ¿ok? Más de 2 litros, entonces. Aumento el volumen de la orina. Aquí, oliguria, oliguria. Acuérdate que nuestro gobierno es una... igual, pues oliguria. No, oliguria no. Oligarquía. ¿Ok? Entonces, eso significa que es el gobierno de uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? De que vamos a estar hablando de una reducción en número, ¿ok? Es lo contrario. Reducción del volumen urinario por debajo de 400, ¿ok? Algunos dicen 500, otros dicen 400. Yo lo tomo como 400 y en el Rebagliati también lo tomamos como 400. En anuria, vamos a ver de que es una ausencia total de la orina, cuantía inferior de 50 mililitros en 24 horas, ¿ok? Porque es ya como si no orinara nada. Acuérdense, el prefijo a es sin, ¿ok? Sin, entonces sin orinar. Pero acá lo consideran como una cuantía inferior de 50, ¿ok? Acuérdense que todo esto es en 24 horas, en 24 horas, 24 horas. Muchas veces, y como ya lo vimos en el primer tema, es como que los pacientes vienen con oliguria / anuria, ¿no? Es como que orinaba o una oliguria que evolucionó a una anuria y luego viene con trastorno del sensorio por ya retención de nitrogenados, ¿no? Ok. Muchas veces viene balbuceando o diciendo muchas cosas que no son coherentes. Y eso eso lo van a ver muy frecuente en el hospital. Disuria, pues el mismo DI les va a dar una pista y les va a decir, ya hablamos de dolor. Ok, listo. Entonces, emisión dolorosa o dificultosa de la orina. Ok, disuria, acuérdense, de dolor. Por eso decimos, no, si no entra por memoria, entra por la fuerza. Ya, ok. A veces tenemos que aprender así, como jugando. Nicturia. Nicturia, incremento en la producción y emisión de la orina. ¿Cuándo? ¿En el día? No, en la noche. Y ojo que esto va frecuente, no frecuente, sino tiene que ser relacionado a, señora, ¿cuántas tazas toma de agua o cuántos vasos de agua toma? Toma agua antes de ir al baño, porque qué tal si yo te digo, me he levantado 8 veces en la madrugada, no, 8 no, me he levantado 3 veces en la madrugada a ir al baño a orinar. Entonces, no tienes ni cura. Pero yo no te dije que me tomé 4 tazas de agua antes de irme a dormir, ¿no? Para despertarme temprano, por ejemplo. Es un ejemplo. Ok, listo. Entonces, de acuerdo a ello, también vamos a poder nosotros hacer nuestra clasificación de qué cuadro urinario presenta el paciente. Estamos ante una disuria de acuerdo a la suma de los síntomas, porque el síntoma es lo que refiere el paciente. Un síntoma es aquello subjetivo, mientras que un signo es aquello objetivo. Ya, tú ya lo mediste, lo pesaste o tienes una fórmula para calcular, ya. Entonces eso es objetivo, tú lo objetivaste. Ok, listo. Entonces, va a ser diferente y van a ver el cuadro de sintomatología en recién nacidos. Tal vez se puede presentar con vómitos, rechazo a la vía oral. En lactantes va a ser más como que diarrea, fiebre, vómitos. Como pueden ver, hay algunos que se repiten como vómitos, fiebre. Si esto de aquí, retraso pondoestatural, más que todo es a largo plazo, ¿no? Pero no es como que alguien va a tener así años una infección del tracto urinario. Así que bueno, lo puso el doctor probablemente como ejemplo. Por ejemplo, en los escolares, urgencia urinaria, el retraso ponderal, como les dije, eso ya es como que se ven más en patologías crónicas y está relacionado pues justamente a lo que está por acá, el rechazo a la vida oral, ¿no? Muchas veces como tienen diarrea, salvo que este cuadro dure como que una semana, ¿no? Que no quiera comer, así. Y como son personas que están en desarrollo, pues obviamente necesitan los nutrientes, al igual que todos nosotros. Fiebre, vómitos son muy generales. Adultos ya va más específico, ¿no? Con un dolor en el flanco. Me duele aquí en la espalda baja, sí, me duelen los riñones, dice la gente. Fiebre, poliuria, disuria, la urgencia urinaria. ¿Okay? Es como que la urgencia urinaria es como que ya no puedo, ya se me sale y no me aguanto la pipí, dice la gente, no me aguanto la orina. Mientras que por otro lado, otro cuadro distinto pues sería la incontinencia urinaria, que se les escapa. Una cosa es decir, ya no aguanto, y otra cosa es que se les escape. Uno es urgencia urinaria y el otro es incontinencia urinaria. ¿Ok? Listo.
Pero aquí hablamos de cuadros de urgencia, no hablamos de incontinencia. ¿Ok? Incontinencia más que todo lo van a ver en casos de HPP, hiperplasia benigna prostática. ¿Ok? Entonces, con respecto a los cuadros más orientativos, van a ser, por ejemplo, los que tenemos en esta tablita, porque hay algunos que son muy generales. Por ejemplo, en la cistitis se pueden acompañar hasta cuadros de hematuria. Y ustedes van a poder diferenciar estos si son dismórficos, si estos glóbulos rojos son dismórficos o si son isomórficos. Es decir, si el glóbulo rojo es redondito, isomórfico, misma forma, redondito, 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 al momento de que estos escapan por la orina, por alguna infección, y esta se acompaña de hematuria, o si estos son dismórficos. Si son dismórficos, ¿por dónde ha pasado? Y se ha hecho una disrupción de este. ¿Por dónde creen? ¿Por dónde se filtra la orina? Me quedé solita. ¿Por dónde filtramos la orina? Hello from me inside. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, el glomérulo. ¿Y qué estructura habíamos dicho que era muy, muy importante en el glomérulo renal? ¿Recuerdan? Ese es mi papel higiénico para ustedes. La barrera de filtración. Muy bien, la barrera de filtración glomerular. Barrera de filtración glomerular. Lo siento, no vi quién contestó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta? Si esta está constituida por podocitos, y se los voy a repetir hasta el cansancio porque lo van a ver hasta el cansancio también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los podocitos, ustedes saben de que, bueno, en general, ya no volvamos tan atrás. Esta barrera de filtración glomerular, tal cual su nombre lo dice, va a ser una barrera, va a ser como un enmallado. ¿Y qué es lo que pasa? Que si un glóbulo rojo pasa por aquí, lamentablemente pasa por aquí para generar una hematuria, estos, al momento de pasar esta barrera, que es como una rejita, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar, pues de que si está pasando por acá, ¡pap! ¡Ay, se rompió mi costadito! Se puede romper, puede generar distintas clases de formas en estos glóbulos rojos, ¿ok? Listo. Ahora, y algo que se conoce también como la esquistocitosis, como lo van a ver, ¿no? Acantocitosis, ya. Ahora. Ya, acá estaba lo que les decía, ¿no? La hematuria presente de sangre, macro o microscópica. La pueden ver al microscopio o la pueden evidenciar con la turgencia en la orina. Entonces ya sabríamos de dónde vendría, porque si sería de más abajo, pues de dónde saldría la sangre, ¿no? Mientras que si viene de más arriba, yo ya puedo saber más o menos. Ya me puedo ubicar de acuerdo a los síntomas también, dependiendo, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, con respecto a los signos y síntomas, vamos a clasificarlos de la vía alta con los de la vía baja. Riñones, ¿pertenecía a vía alta o vía baja? Alta. Muy bien, perfecto. En los riñones, entonces tenemos, ¿cómo se llamaría la infección a nivel de los riñones? Cuando llega a los riñones, nitritos positivos, hablamos de una pielonefritis, ¿ok? Molestias, como por ejemplo el dolor en la espalda baja. Ay, me duele la espalda, me duele el riñón, dice la gente, me duele a nivel de la cintura. Ya, dolor en la espalda baja y localización en un lado. Usualmente usualmente los médicos hacen lo que se conoce como puntos renouretrales, principalmente. Puntos renouretrales y donde hacen así como que la tableadita en la espalda, ¿no? Para ubicar justamente estos. Puño percusión lumbar también. Por eso a veces ponen PPL, ponen negativo o positivo. O PRU, ¿no? Puntos renouretrales o puño percusión lumbar. Ok. Y los encuentran positivos, ¿no? Fiebre, temblores y escalofríos, náuseas, vómitos. ¿Ok? Esto con respecto a vía alta. Con respecto a si la infección se encuentra en vejiga, se va a llamar cistitis. Y estábamos ante una baja, una infección o bueno, un cuadro vía bajo. ¿Ok? Entonces hablamos de una necesidad de orinar más frecuentemente y en pequeñas cantidades. ¿Esto cómo se llamaba cuando yo voy muchas veces al baño pero hago poquito? ¿Recuerdan? Voy a jugar bicho acá. Poliaquiuria. Muy bien, perfecto. Listo, poliaquiuria. Sensación de ardor al orinar. ¿Cómo se llamaba eso? Disuria. Muy bien, perfecto. Al menos hay uno en sesión. Gracias. Listo. Malestar en la zona abdominal baja, porque estamos hablando a nivel de vejiga. Dolor frecuente al orinar, lo que ya habíamos comentado. Y el cambio de color o sangre en la orina, también a nivel de vejiga.
No sé si esto, bueno, por si acaso se los comento, y esto vendría a ser justamente con respecto al epitelio de la orina, y este vendría a ser urotelio, ¿no? Que es tiene la capacidad de que sus células, bueno, su epitelio, sea un globito. Es decir, que dependiendo si la vejiga se encuentra o vacía o llena, esta va a tener la capacidad de distenderse. O sea, este epitelio, al ser un urotelio, se tiene la capacidad de transformarse, no de manera displásica o metaplásica. Solamente se infla y se desinfla como un globito, dependiendo si la vejiga se llena o o está vacía, ¿no? Si está vacía, obviamente este epitelio va a estar como un globulosito, pero si la vejiga se llena, pues este va a estar más plano, ¿no? Solamente para que recuerden histología. Y tenemos por aquí la uretritis, ya a nivel bajo también junto con el de la cistitis, y aquí presentaría ardor al orinar y habría secreción purulenta, pus por la uretra en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo. Listo. Aquí hay más de los signos y síntomas que hemos comentado, cuando el infección está en riñones, que principalmente se va a presentar con fiebre cuando está en riñones, a nivel de la piel o nefritis. Y aquí con respecto a las vías bajas, ¿no? Miren, cuando ya está abajo, la característica vendría a ser la turbidez, ¿no? Y muchas veces se presenta lo que se conoce como un sedimento telescopado. Pregunta de pasito. También se encuentra en esta clase de infecciones en las que encontramos múltiples, más adelante lo vamos a ver, múltiples, ¿dónde está? Acá está, múltiples elementos en la orina. Como por ejemplo podemos encontrar hematíes, cristales, leucocitos, cilindros. Cuando encontramos mucho de esos, bueno, cuando encontramos este sedimento en la orina, pues se le conoce como sedimento telescopado. Cuando encontramos todos estos. Ustedes están googleenlo. Ahora acá. Bacteriuria significativa. Ahora, les había comentado también de que esto los podemos clasificar como también dependiendo a la colonización. Dependiendo a la colonización, podemos decir, es una infección sin bacteriuria, o es una infección con bacteriuria, o es una bacteriuria dependiendo, va a ser en un paciente que presenta síntomas o que no presenta síntomas. Si no presenta síntomas, va a ser asintomática. Si presenta síntomas, entonces también voy a tener que poner la colonización, ¿no? La cual va a ser de dos formas, o de 10 a la 3 o de 10 a la 2. A partir de ese rango. A partir de ese es mi punto crítico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para yo considerar una bacteriuria significativa, yo voy a tener que decir que en mujeres sintomáticas, lo considero a partir de 10 a la 2, que vendría a ser más de 100 unidades formadoras de colonia, o 10 a la 2, ¿no? En hombres sintomáticos, que básicamente es el 10 por la exponenciación de los ceros, ¿no? Así lo consideran algunos, 10 a la 2, 10 a la 3, ¿ok? 10 a la 5. Hombres sintomáticos, como por ejemplo, ustedes saben de que bueno, yo lo recordaba así, muchas veces consideramos, no, eso es muy machista, así que vamos con el otro, por los criterios, ¿no? De complicado o no complicado, ok. Hombres sintomáticos, entonces va a ser 1 por arriba del de las mujeres. Es decir, de que si en mujeres sintomáticas yo considero 10 al cuadrado, en hombres yo considero 10 al cubo. ¿Ok? Entonces, para que sea sintomático, en la mujer va a ser de 10 al cuadrado y en los hombres va a ser de 10 al cubo. Es como que el punto de corte está más bajo en las mujeres. Mejor así, para que lo entiendan. Entonces, por arriba de 100, por arriba de 1000 en hombres sintomáticos. UFC es la unidad formadora de colonias. ¿Ok? Pacientes cateterizados va a ser, por ejemplo, al igual que el punto de corte de las mujeres. Pacientes cateterizados y también en mujeres sintomáticas hablamos de más de 10 al cuadrado o mayor de 100 unidades formadoras de colonia. Ok. Diagnóstico, lo que les comentaba, para considerar una bacteriuria sintomática o va a ser de 10 al cuadrado o va a ser de 10 al cubo para arriba, ¿no? Perdón, eso es la bacteriuria significativa, pero en asintomática, ¿qué es lo que pasa con la asintomática? En la asintomática va a subir el punto de corte. Y en la bacteriuria significativa, era lo que les acababa de mencionar, en la bacteriuria asintomática, va a aumentar el punto de corte. Ok. Cistitis simple. En la cistitis simple va a ser de 10 al cuadrado, siempre que se acompañe de sintomatología y piuria. Piuria, más adelante vamos a ver qué es piuria, también van a conocer este término. Y es básicamente cuando encontramos
pus en la orina, pero ¿quiénes van a producir esta pus? Pues las bacterias, y van a reaccionar los leucocitos, ¿no? Entonces vamos a encontrar también algo, acá está, presencia de leucocitos en la orina. Si bien es cierto, va a haber esta reacción producto de lo producido por las bacterias, que vendría a ser la pus, y los leucocitos, ¿no? Ok, piuria. Ok, presencia de leucocitos en la orina, ahí, en la orina, cuando están por arriba de este número, ¿no? Ok. ¿Qué nos quedamos? Acá. Ya. Van a ver que el punto de corte a veces sube, a veces baja. Principalmente recordar esto. Varones sintomáticos, ya habíamos comentado, 10 al cubo. Pacientes portadores de sonda vesical, otra vez vuelve a bajar el punto de corte por su capacidad de infección. Ok. En la bacteriuria ya sabemos qué es básicamente la presencia de bacterias en la orina, expresado como unidades formadoras de colonia. Puede verse una verdadera infección o una contaminación de la muestra. La muestra puede llegar a contaminarse. Por ello es que tiene criterios, ¿ok? Hay criterios para que yo pueda justamente transportar la muestra hasta tomar la muestra, que vendría a ser recolectar la muestra. ¿Ok? También, una vez que tengo la muestra recolectada, no significa que la puedo dejar ahí en la mesa del comedor o en el balcón por, no sé, por toda la noche, y el siguiente día puedo cogerla y llevármela a pasear y ya está. No, sino que hay criterios, tanto para la mantención, para el cuidado de esta, así como para, desde la manera intrínseca, poder decir, identificar la muestra, ¿no? Todo ello como el rotulado y todo ello. Listo. Entonces, hay criterios, y recuerdo que esta fue pregunta de Pasito con respecto a cuánto debía refrigerarse la muestra, ¿ok? Que vendría a ser lo ideal, ¿no? Que está por acá. Y miren, no puede durar tampoco tanto tiempo, porque miren, se ha demostrado que el recuento bacteriano no aumenta significativamente hasta 24 horas a 4 grados Celsius. Entonces, por ello, es de que debe haber un punto específico, como decir, de tratado de esto. Ok. Otra cosa que les iba a mencionar aquí, allá. ¿Cuándo es que yo podría considerar una buena muestra, una adecuada muestra? Cuando yo no he dado un tratamiento antibiótico para recolectar esta muestra. ¿Por qué? Porque ¿qué significaría que yo dé un tratamiento antibiótico? Si yo doy un tratamiento antibiótico, ¿dónde están? Voy a ponerlos en pantalla. Si yo doy un tratamiento antibiótico, no se ve, pero acá está mi cuadro de resumen de farmacología. Van a haber bacteriostáticos, van a haber medicamentos bacteriostáticos y bactericidas. ¿Qué es lo que pasa? En los bacteriostáticos, estos van a detener el crecimiento bacteriano. Te van a decir, ahí nomás. Es como que juegan Simón dice y dice, stop. Pero en un punto estos pueden volver. Mientras que para la actividad bacteriostática. Pero acá, por otro lado, tenemos la actividad bactericida, que quiere decir que yo te elimino, te mato. Ok, fuiste. Bactericida. Entonces, estos, si yo doy un medicamento, sea como sea, van a detener su actividad. ¿Ok? Si detienen su actividad, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a estar encubriendo el cuadro, al igual que con la apendicitis. Es bien conocido que cuando una persona tiene un cuadro que podría ser apendicitis, tú no puedes enmascarar el dolor. Al igual que cuando van a llevar especialidades, y es como que en la otitis media, ¿no? Te dicen, no, tú no puedes enmascarar el dolor a pesar que la paciente o al paciente le duele. ¿Por qué? Porque si no, si tú enmascaras el dolor, significa que el dolor sigue estando presente, que el cuadro está empeorando. Sin embargo, tú has dado algo para solapar el dolor. ¿Ok? Entonces, ¿eso nos convendría o no nos convendría? No nos convendría. Si bien es cierto, el paciente puede resistir el cuadro y tener como por días una mejor calidad de vida porque ya no tiene ese dolor. Sin embargo, por dentro el cuadro sigue persistente. ¿Ok? Por eso no se enmascara el dolor. Si tú le das un antibiótico, pues estarías enmascarando el dolor. ¿Ok? Entonces, tú le tomas la muestra, y muchas veces han escuchado esto de tratamiento empírico, ¿verdad? Ya. Le puedes ir dando un tratamiento empírico, pero después de haber recolectado la muestra, ¿ok? Porque si no, la muestra se va a ver alterada y podrían haber casos de falsos negativos. Quiere decir que tú realmente tienes un patógeno ahí, pero ha salido negativo la muestra, ¿no? Tratamiento de antibiótico previo, por ejemplo, uno de los principales falsos negativos.
Ahora, dentro de los métodos de recolección de la orina, uy, ya nos pasamos la, dije rapidito, pero se me va la boca. Ahora, dentro de los métodos de recolección de la orina tenemos orina de chorro medio, la aspiración suprapúbica, la muestra del segundo chorro, las bolsas recolectoras y los catéteres vesicales. Vamos a ser puntuales en esto. Número 1. ¿Cuál vendría a ser la mejor? La mejor vendría a ser la aspiración suprapúbica. ¿Por qué? Porque esta es considerada un método de recolección de muestra casi exenta del riesgo de contaminantes. Porque ven aquí, se va a ir directamente la punción a la vejiga con una técnica transcutánea, es decir, a través de la piel. ¿Qué se está saliendo aquí? Este líquido, ¿verdad? Este líquido, el cual tiene características macroscópicas y microscópicas, los cuales van a ser analizados en laboratorio. Por ello que hablamos de características microscópicas como características bioquímicas, y hay ciertas características que tú puedes ver, ¿no? Como si está turbio, o si tú puedes ver de qué color está saliendo, si hay hematuria, que es visible o no, ¿ok? O en el caso de la proteinuria, ¿no? Si tiene espuma. Okay. A eso me refería con características micro y macroscópicas. Entonces, la aspiración suprapúbica es la mejor. Principalmente lo están haciendo aquí en un neonato, ¿verdad? Pero es bastante chiquito. Ahora, bolsas recolectoras. Y aparte por la posición de las piernas, miren. Así lo van a ver en neonatología, como un sapito abiertito. Ok. Bolsas recolectoras. En las bolsas recolectoras van a ver de que esto es más frecuente en niños. ¿Por qué? Porque en niños y en ancianos. Por acá está. Así que está. Utilizada en niños y en ancianos. ¿Por qué? Porque no tienen el control de esfínteres. Entonces les ponen esta bolsita, lo ponen aquí a nivel de los labios, a nivel del perine, y a lo largo del día, pues los niños, principalmente, o sea, se va revisando constantemente, ¿no? Para ver que la bolsita está vacía o está llena, para que pueda sacar. Esto tiene acá como una gomita adhesiva y se despega. Y va, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? A los labios. ¿Okay? Entonces va, en el caso de las mujeres, a los labios mayores. Y lo pegan, y es como que parecería doloroso, ¿no? Porque luego se lo arrancan. Pero bueno, es un pegamento especial. ¿Ok? Sin embargo, esta me puede dar falsos positivos. ¿Ok? Porque puede haber contaminación perineal. Catéteres vesicales solamente puede hacerse, así como dato puntual e importante, es que solamente se puede hacer, por acá está, en una vía o en un catéter recién colocados. Hay algunos de plástico que pueden durar hasta 15, 21 días, pero esos no se van a encontrar asépticos, ¿no? Porque se necesita utilizar una técnica aséptica. ¿Ok? Listo. Es como una tubería. Ahora, ¿qué elementos me puedo encontrar en un examen de orina? Leucocitos, hematíes, cilindros. Ya sabemos la patología, la fisiopatología de todos estos. Entonces, vamos a ver los puntos de corte. Habíamos hablado de una piuria cuando hablábamos de leucocitos más de 10, ¿verdad? Cuando hablamos de leucocitos, más de 10 por campo. Cuando hablamos de leucocitos, vamos a hablar de el aumento de estos, o se consideraría patológico, cuando estos se encuentran por arriba de 5 por campo, como se presenta, por ejemplo, en el caso de cuadros de inflamación, de infecciones, presencia de cuerpos extraños. Vamos a hablar justamente de hematíes patológicos, cuando ya va por arriba de 2 o 3, lo que ya habíamos comentado, si son dismórficos o isomórficos, ya no regresamos a ello. Y cilindros, principalmente producto de la coagulación de la proteína de Tamm-Horsalf. Habíamos hablado también de esta proteína, la cual tiene como valor normal de 1 a 2 por campo, y puede presentarse en ejercicio intenso, deshidratación, fiebre, etc. Esta proteína de Tamm-Horsalf es el principal constituyente de los cilindros urinarios. ¿Por qué? Porque los cilindros vendrían a ser como una goma gelatinosa. Esta goma gelatinosa, la cual se encuentra, o bueno, va a tener una cuantía de 50 a 100 miligramos por día, y va a ser típico de cualquier epitelio urinario, va a tener la capacidad de coagularse y coger lo que encuentre, como una gelatina. Por ejemplo, en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, este cursa con hipercolesterolemia. Quiere decir que si yo tengo una gelatina, va a coger justamente producto de esta hipercolesterolemia. Va a coger un elemento graso o serio, y pues va a salir un cilindro graso o serio, de igual forma. Entonces, por ejemplo, una pielonefritis o una glomerulonefritis, esta proteína de Tamm-Horsalf y gelatina va a coger un leucocito y va a salir un cilindro leucocitario.
Si, ya dijimos, en un síndrome nefrótico cogía una molécula grasa, grasa salía un cilindro graso serio. Si cogía, por ejemplo, un glóbulo rojo dismórfico o isomórfico, va a salir justamente un cilindro hemático. No encuentra nada, sale un cilindro hialino, transparente. Si encuentra, por ejemplo, un eosinófilo, va a salir un cilindro eosinofílico, una nefritis intersticial alérgica, por ejemplo, ya que estos se encuentran abundantemente en procesos alérgicos. En el caso del mieloma múltiple, en el caso de que este sea granuloso, etcétera. Así. ¿Por qué? Porque este es una gelatina que va cogiendo, se encuentra a nivel del urotelio, por eso el epitelio urinario, que vendría a ser el urotelio, y se encuentra adherido a las paredes, coge como una gelatina, y luego lo elimina, luego es eliminado, ¿verdad? Y acá está su proporción al día. Entonces, a eso nos referíamos con los cilindros. Esos son los cilindros, acuérdense. Un cilindro es llenado con algo. Entonces va cogiendo diferentes cosas y va saliendo así. Ahora, con respecto a la tinción de Gram, esto básicamente nos va a servir para poder diferenciar si un organismo es o Gram negativo o Gram positivo para el diagnóstico bacteriológico a través del urocultivo. El urocultivo es necesario. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿para qué nos va a servir el urocultivo? Para aislar patógenos. Para ello, yo tengo que aprender a reconocer aquellos que son, bueno, obviamente que te va a salir ya el nombre de la gente, ¿no? Pero tú tienes que tener una idea de igual forma. Acá, por ejemplo, van a haber algunas bacterias que van a tener la capacidad de pintarse de una, sobre todo esto nos lo piden aún, ¿no? Porque en la práctica te dicen cuál es el resultado. Es necesario que ustedes puedan reconocer cuándo un organismo es un Gram positivo o un Gram negativo, pero igual lo tienen que saber para el momento de la antibiótico-terapia, saber qué medicamento dar, como a cuál afectaría yo más con este medicamento, ¿no? ¿Cuál tiene la capacidad de traspasar esta membrana? Ok, para ello debemos tener que esta capa de peptidoglicano, que es composición de la pared de las Gram positivas, de las bacterias Gram positivas, va a ser mucho más grande que esta paredcita de los Gram negativos. En los Gram negativos va a ser súper delgadita. ¿Y cómo lo recuerdo yo? Van a haber ciertas tinciones en el frotis que me van a permitir justamente la adherencia, la coloración de estas tinciones a la pared bacteriana. Entonces, por ejemplo, en el Gram positivo, yo lo recuerdo así, para que vayan teniéndolo en mente, porque los doctores lo preguntan. La tinción, van a haber dos tinciones. Una de ellas vendría a ser el cristal violeta y la otra tinción va a ser la safranina y cristal violeta. Entonces, uno le va a permitir adquirir la coloración violeta o azul y la otra va a ser rojo grosella o rosa. ¿Ok? Entonces, hay una de estas que va a tener ambas coloraciones. Sin embargo, esta va a poder ser lavada porque no es como que con la que hace más adherencia. ¿Ok? Estas muestras se van lavando hasta que queden con la tinción permanente para estas, como lo van a ver en los pasitos acá. Entonces, la tinción que más adherencia tiene vendría a ser el color que más penetra, el más fuerte, viene a ser con el que tiene mayor pared. Es como que mayor pared, mayor adherencia al color. Mayor pared, mayor adherencia al color. Menor pared, menor adherencia al color. ¿Ok? Entonces, por ello es que los Gram negativos nos quedan así como rojo o rosa, mientras que los Gram positivos nos quedan con una tinción más azul-violeta, ¿verdad? Y aparte es cristal violeta quien lo tiene. Okay, listo. Entonces, Gram positivo, Gram negativo. Acuérdense, ¿cómo lo recuerdo yo? Cuando ustedes están molestos, o el que estaba molesto en intensamente furioso, creo que se llamaba el rojo, era el color rojo. Ya, pues acá tenemos los Gram negativos, persona negativa, se pone roja, molesta. ¿Ok? De igual forma que ese personaje de intensamente. Rojo o rosa, tenemos los Gram negativos. ¿Ok? Para los que no lo recuerdan de una, lo recuerdan de otra. Pero entra porque entra. Ya. Tenemos entonces, habíamos mencionado E. coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, quienes eran principalmente los colonizadores del tracto urinario. ¿Ok? Y son Gram negativos, anaerobios. ¿Ok? Es importante saber esto, ¿por qué? Porque es importante saber esto porque yo necesito saber también, uno, para qué antibióticos, saber qué antibióticos darle, y número dos, justamente para saber en qué medio de rutina crece. Hay ciertos organismos que van a crecer en un medio de rutina especial, como por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis.
Mycobacterium tuberculosis y el Neisseria gonorrhoeae, principalmente. Neisseria gonorrhoeae en el medio de Thayer Martin, Escherichia coli en el agar McConkey. Eso es pregunta de sus doctores, porque pues ellos manejan así este tema. Ok. Entonces, mientras que hay otros aún más especiales, como por ejemplo la Gardnerella vaginalis, que requieren otro agar, que es el agar Human-Blattner. Ok, y crece en este medio de dióxido de carbono por 48 horas. ¿Y cuáles son? No son uropatógenos, pero pueden aislarse de uretra y orina lactobacillus, principalmente, ¿no? En la vía urinaria femenina, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la vagina. Y le va a dar ese pH característico de 4.5. Ok. Allá. Y acá estaba lo que les comentaba con respecto a los gérmenes que podrían, bueno, los patógenos que podrían llevar justamente hasta un parto prematuro, donde tenemos la Gardnerella vaginalis, ¿no? Y cómo esto sería peligroso por colonización en embarazadas. Ok. Con respecto al hemocultivo, indicaciones puntuales deberían saber aquí, por ejemplo, que en la recolección a nivel de adultos vendría a ser de 10 a 20 mililitros y en los lactantes y niños de 1 a 5 mililitros, principalmente ello. Allá y la principal indicación es en casos de bacteremia y de fungemia. ¿Okay? Con respecto al mielocultivo o biopsia de médula ósea o aspirado de médula ósea, tenemos aquí de que principalmente se va a dar en una FOD, en una fiebre de origen desconocido. ¿Cuándo consideramos una FOD? Consideramos una FOD para pacientes con una temperatura de más de 38.3 grados, más de 3 semanas, ¿ok? Para detección de hongos o bacteremia. Al igual que aquí, hablábamos de bacteremia o de una fungemia. ¿Okay? Acá hablábamos de un hemocultivo y aquí hablábamos de un mielocultivo. ¿Dónde está la diferencia? En la sensibilidad de estas pruebas para captar un agente, dependiendo de qué tipo de agente sea y dependiendo de dónde se encuentre. Si hablamos de la salmonella, de la salmonella typhi, vamos a estar hablando de que esta, si bien es cierto, presentaría una como gol estándar para encontrar a esta salmonella typhi, vamos a encontrarla a nivel del hemocultivo, como gol estándar. Sin embargo, la literatura dice que a Salmonella typhi solamente la vamos a encontrar la primera semana a nivel de sangre, porque luego la vamos a encontrar a nivel del aspirado de la médula ósea en la segunda semana, en el mielocultivo. Y en la tercera semana hay mayor probabilidad de encontrarla a nivel del tracto gastrointestinal, a través de la muestra de coprocultivo o examen de heces. Entonces, de todas estas, la del mielocultivo, la más sensible, en todas estas, la mielocultivo es la más sensible, ¿ok? ¿Y cuándo lo encontraríamos a nivel del mielocultivo? En la segunda semana. De modo que, si yo estoy pensando en un caso de salmonela, y es la tercera semana del cuadro, pues yo no la voy a buscar a nivel de hemocultivo, perdería el tiempo, ya que para encontrarla habría una mayor probabilidad de encontrarla a nivel del coprocultivo, ¿no? Si estoy pensando en una tercera semana. Ok. Entonces, cuando hablamos de coprocultivo, pues hablaríamos de la identificación de bacterias, principalmente causantes de una enfermedad gastrointestinal. Por ende, pues yo tendría que ver las características de estas heces. Miren aquí, acá no hay heces bien formadas. Aquí estaríamos pensando más, por ejemplo, en un cólera, ¿no? Estas heces en lavado de arroz. Por ejemplo, en producto del Vibrio cholerae. O podría pensar también entre otros agentes, principalmente el lavado de arroz es del Vibrio cholerae el causante, pero entre otros agentes que también pueden generar enfermedad del tracto gastrointestinal que cursa con diarrea, tenemos la E. coli, la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter jejuni, la Yersinia enterolítica. ¿Por qué la Salmonella, Katy? ¿No dijiste de que esta la podíamos encontrar en hemocultivo, la podíamos encontrar en mielocultivo? Sí, pero a partir de la tercera y cuarta semana la encontramos a partir de coprocultivo, entonces también la tenemos que considerar. Y ustedes les voy a pasar un cuadrito también, por si acaso si desean revisarlo para la vida, si es que no para el laboratorio, van a poder ver la infección que causan estos agentes patógenos, no únicamente a nivel del tracto gastrointestinal, sino a nivel de múltiples otros órganos, a causa de ¿qué? De sus toxinas y a causa de su capacidad de evadir justamente o la fagocitosis o su capacidad de evadir justamente los procesos de muerte de estos.
Miren, este es todavía bastante interesante. Ok. Y miren a nivel del tracto digestivo, Salmonella, Shigella, Escherichia, Yersinia, y esto va a estar en relación a qué es lo que comen los pacientes. Muchas veces estas van a ser producto más que todo de una mala higiene. No te lavas las manos, estás comiendo, no lavas la fruta, te la comes así nomás, no lavas los vegetales, no sancochas los productos bien, como la carne por ahí, y es como que todo esto va a generar esta clase de cuadros también. O cuando muchas veces les ha dado diarrea, cuando en el colegio se comían ahí en la cafetería su pan con pollo deshilachado. Y... ok, listo. Y luego estaban con una disentería maldita. Uy, ya. Ahora sí. Déjenme ponerle pausa a la grabación